Buenas tardes, bloqueado transmitiendo para TikTok y todas las redes, siendo miércoles 06 de noviembre, del 2024. Estoy con la señora Rosa Montesino y le voy a pedir a Rosa, estamos obviamente ante una persona muy importante, una persona que tiene mucha experiencia y sabe mucho de lo que fue la subversión acá en la Argentina. La contacté, me contactaron de casualidad con el tema de Tucumán, del 9 de febrero, y entonces yo le quiero pedir a Rosa que se presente y que nos diga quién es profesionalmente, porque vale la pena saberlo. Rosa, te doy la palabra. Bien, muchas gracias, Guillermo. Es un gusto hablar contigo. Yo soy Rosa Montesino Díaz, historiadora militar, egresé de la Escuela Superior de Guerra del Ejército Argentino, más allá de haberme dedicado a la historiografía y además a la investigación histórica, y por muchos motivos me ha llevado, bueno, no voy a poner todo un currículum mío. Trabajé en el Vaticano 10 años, en la Mesa de Defensa Universal, que viene a ser la mesa militar, la mesa que se estudia y se profundiza desde el pontificado a nivel defensa universal, es decir, todo lo que son las guerras del mundo, desde tiempos inmemoriales a la fecha. Bien. Todo pontífice tiene un equipo especializado para esta materia. Entonces, te vamos a aprovechar, y yo también te voy a aprovechar, en este momento me voy a transformar en un alumno. He estudiado desde los 12 años la subversión, pero siempre hay uno que sabe más que uno y hay que aprovecharlo. Así que te vamos a aprovechar todos y te planteo esta temática a ver si estás de acuerdo en tratarla. Porque veo que hay una confusión, hay cosas que no están claras respecto de lo que fue específicamente no la guerra antisubversiva, sino Tucumán, la Operación Independencia. Y entonces yo te pediría que nos cuentes un poco, digamos, el camino que finaliza con la Operación Independencia. Quizás yo te interrumpa en algún momento para pedirte alguna cosa que nos agregues, en fin, o alguna duda que yo tenga. Entonces, miramos hacia atrás y nos vamos al año 74, pero quisiera que me cuentes cómo llegamos digamos, a la firma del decreto 261/75, qué cosas se dieron, por qué se dieron y por qué se produjo la Operación Independencia. La Operación Independencia, tarde o temprano, iba a llegar a ese punto. Es decir, los constantes ataques y actos subversivos, atentados a todo aquello que no congeniaba con esa cosa que se vestía con democracia, pero que en el fondo sacaba uñas armadas con armas de guerra, y eran civiles, hombres y mujeres, que, como bien señalas, viene de la época del año 62. Arturo Frondizi, presidente de la Nación, y que no lo podía evitar. Había situaciones que no las pudo frenar. Bien, yo recuerdo aquellos atentados de esa época 62. También recuerdo los atentados y las preparaciones que tenían familiares del gobernador de Tucumán, de apellido Avellaneda, descendiente de Nicolás Avellaneda. Te El gobernador de te Tucumán. interrumpo un segundo. Esos atentados de 1962, ¿los podés, aunque sea, mencionar cuáles fueron? Hubo atentados en los subterráneos de Buenos Aires, y se recuerda bien los apellidos. Era una pareja de jóvenes, hombre-mujer, que respondían al apellido Suárez de la Madrid, seudónimo, nombre de guerra. Sí. Fue en horas de la tarde, entre las 5 y las 6 de la tarde, lo recuerdo porque lo anunciaron las radios.
yo era una niña en esa época, y me acuerdo que la primera radio que lo anunció fue Radio El Mundo. Había pasado en hora pico, la hora en que la gente más viaja en subte, pero ¿qué pasó? Felizmente no hubo gente lastimada ni muerta, porque la bomba que llevaron a poner en el andén de una de las estaciones del subte de línea D explotó en las manos de esa pareja. Los dos fueron víctimas, murieron a causa de la explosión de la bomba. O sea, No recuerdo bien si es que o tropezaron o quisieron esconder algo, pero la bomba estaba activada, parece. Y tenía su factor tiempo. entonces, discúlpame, podemos concluir en que, digamos, la guerrilla nos llevó a una guerra que no pedimos, no quisimos, no quisieron los militares, ni quiso ni el gobierno de María Estela Martínez de Perón, ni la ciudadanía, pero tuvimos Sí, que ir a la guerra porque, bueno, sí. nos vas a explicar por qué. Porque hubo un desafío desde épocas, y a esto voy a remontarme a 1922. Un sujeto que respondía al nombre de guerra Lenin, pero que jamás se llamó Lenin, en la Escuela de Inteligencia del Partido Comunista en Moscú, señalaba a sus agentes de partido, les enseñaba que toda vez que se hace una operación que responde al orden comunista, lo hablaba con esas palabras Lenin, daba clases de inteligencia, debía volver al lugar el agente comunista y debía cobrar en el lugar donde habían sido vencidos, cobrar, por supuesto, por la fuerza, con lo que fuera, atentado, agresión de balas, como fuera, para demostrarle a los que no son comunistas, es decir, a los cristianos, así era, cristianos decía, demostrarles que uno recupera la fuerza y el lugar donde fue vencido y que viene a recuperarla. Esa fue una enseñanza que le daba a los agentes del comunismo que operaban. ¿Dónde operaban? 1922 Argentina ya tenía gente servil a la causa comunista, mezclado entre las bandas de supuestos trabajadores, pero que trabajaban para el Partido Comunista de Moscú. ¿Qué pasaba con esa gente? Que trabajó terrible, siniestramente. Esos son los que provocaban todo ese montón de sublevaciones. Las provocaron en Argentina. ¿Qué otra palabra decía Lenin? Cariñosamente le decía a la América del Sur, porque todo estaba congeniado para venir a la América del Sur 1922, cuando Lenin inaugura y crea, rompiendo el territorio cristiano de la Rusia imperial, cristiano, y lo convierte en una cosa denominada Ukraini, que en ruso no significa nada. Nada no significa, deformándole hasta la idiomática de los cristianos de Rusia. Por lo tanto, ¿cómo llamaba a la América? A la América les dijo claramente, deben operar porque deben mirar cómo actúan los indios del sur. ¿Quiénes eran los indios del sur? El cono, Argentina, que integraba, era de donde terminaba el continente en esa época, se hablaba ahí, y a la vez Argentina era la base, era pie de continente América del Sur. Para ellos, estos se llamaban los indios del sur. Claro. Sí, te hago una consulta, Rosa, interesantísimo, porque es un poco, digamos, como la pasta para hacer la torta. Ahora te quería preguntar lo siguiente. Los primeros movimientos, o mejor dicho, el objetivo de las organizaciones insurgentes en la Argentina, ¿cuál era? ¿Qué objetivo tenían? Había que crear, esa es la otra parte de la faceta que enseñaba Lenin,
Había que crear no el murmullo, el tumulto, mostrar un rostro de sublevación, un rostro de disconformidad que justificara el accionar de esos agentes, fuera la época que fuera. Es decir, antes que cayera Cuba, ¿por qué cae Cuba? Cuba cae porque era la nación más cristiana, más católica. Había que fundirla. Esos eran los indios de las Antillas. Y acá, en la Argentina, los indios del sur. Simpáticos, ¿no? Bien, esa era la forma operativa del cerebro comunista de Moscú. Por supuesto, hubo gente que se plegó, dijeron, bueno, sí. Por supuesto que los que se plegaron estaban los renegados de la Iglesia romana, estaban la mayoría, lamento tener que ser muy directa y sobre todo real en los hechos, pero era la sinagoga vestida de gala. ¿Está claro? Bien. No olvidemos que en 1897, en el Consejo de Basilea, ahí se programó. ¿Con quién? Con la ayuda británica. Hubo ayuda británica. De esa manera, había que ir liquidando esas repúblicas que la misma Inglaterra armó en el siglo XIX con el cuento de que libertad, democracia, tienen que ser libres. Libérense de España, claro, porque es católica, y libérense de España, vengan con nosotros, que no tenemos medida. Y de paso los conformaron y los constituyeron a esos hombres que hablaban de libertad, igualdad y fraternidad en serviles, para ser más clara, no voy a disimular las palabras, serviles mucamos de Inglaterra. Bien. Y Mucamos. entonces digamos, llegamos a 1974. Vos me contaste una historia que a mí me dejó como medio como boquiabierto, porque me dijiste que había sido testigo de varias cosas, o testiga de varias cosas, con el tema de cómo se creó, cómo se formó el decreto de la Operación Independencia, y bueno, cómo se fue desarrollando todo, ¿no? El tema fue que por trabajos míos de historia militar, yo me vi sorprendida un día, me vi sorprendida en febrero del 74. El trabajo yo lo había entregado en noviembre del 73, y en ese momento el decano de la Facultad de Filosofía era el padre, era sacerdote jesuita, no me acuerdo el apellido exactamente, Fernández, muy conocido, porque fue confesor del general Perón. Él fue el que llevó mi trabajo de historia a las manos del general Perón. Y un día de febrero yo me veo sorprendida, recibo un llamado de la Casa Rosada donde me dicen, el señor presidente, Juan Domingo Perón, ya presidente, tercera presidencia, le invita a que concurra. Usted debe concurrir el día viernes, me acuerdo que era la tercera semana del mes de febrero. Y quiere hablar con usted por un tema histórico, que él le va a explicar. Bueno, yo fui. Llegó el momento, me presento, bueno, voy, y me encuentro que estaba el doctor Talagano, que era el rector de la Universidad de Buenos Aires, estaba el decano, el sacerdote jesuita, y estaba Iván Isevich, que era el ministro de Cultura. Ellos me acompañaban en esa entrevista. El general Perón estaba ya, me acuerdo que estaba muy golpeado en este aspecto. Fue muy gentil, me recibió muy bien, y veo que estaba en la carpeta mía donde se notaba que había subrayado notas, bueno, que él había hecho, hoja por hoja, se ve que lo había leído en detalle. Yo había investigado temas
sobre la muerte por encargo del coronel Dorrego, que se encargaba, Bernardino Rivadavia, Julián II de Agüero, era un apóstata de la religión católica, era sacerdote, fue sacerdote, era Julián II de Agüero, Salvador María del Carril y Varela, uno de los hermanos Varela. Integraban la logia, tal es así que la carta que firmaba eran con los 3 puntos hombres de logia. Encargaron la muerte del coronel Dorrego al general Lavalle. Y Lavalle, un obediente. Y bueno, no solo toqué ese tema, toqué los temas de Bolívar, que en 1813 escupía fuego contra la Iglesia Católica, 1815 faltó que fuera monaguillo, y ¿por qué no? Faltó que él fuera sacerdote. Es decir, cómo juzgaban los tantos de la época, quién mandaba, quién ordenaba esas conductas. Y eso venía desde Inglaterra. No olvidemos, disculpen, yo voy a dar términos, voy a aplicar yo términos, son míos, no son de los demás, es decir, los demás tienen una consideración que yo, conociendo detalles, ya no la tengo. ¿Quiénes conforman eso de la libertad, liberarse del reino de España, el oprobio y todo? Inglaterra. Ahora, ¿qué era liberarse? Era convertirse en venerables hermanos. Renieguen de Dios, y renegaban. Había algunos que tenían unos principios tan especiales que renegaban de Dios. ¿Y qué es lo que conformaron? ¿Qué armaron? Republiquetas, ¿qué otra cosa podían sacar? Como cortar pizza. Esta para acá, para allá y para allá. Una cosa así era. No estamos hablando de solemnidades. Estamos hablando, recortaban territorio, le quitemos esto a España, enormes luchas sangrientas, donde pueblos enteros largaban su sangre, regaron con su sangre los campos de América, entre ellos la Argentina. ¿A dónde los llevó y a dónde los condujo? Y los condujo a tener obediencia con Inglaterra. Inglaterra pagaba buena coima, no era gratis, nada hacía gratis, hasta el día de hoy. Siempre es elocuente. Y están los que se prenden de la monedita, que no solo fue el siglo XIX, en el XX y el XXI también. ¿Por qué no? Es una moneda interesante. Sí. Bueno, entonces, sí, lógico. Entonces, bueno, todo eso que conformaron, después la misma Inglaterra, dueña, propietaria de su propia creación, las republiquetas, a los cuales también les prometió más de una vez, entre ellos, Alvear, por parte de Argentina, título nobiliario que jamás lo iba a olfatear, nunca. Porque un inglés es inglés. Si sabe que los de acá traicionaban a tales y cuales, a sus pares, ¿cómo iban a confiarse en convertirlo en conde, en marqués o en duque? Jamás, nunca. Jamás. Le pagaban buena coima, haga esto, rompa acá, rompa allá, pero el orden nobiliario se lo guardaba Inglaterra. Y así Ahora, fue, y sigue siendo. una pregunta, dentro del trabajo que vos habías hecho, en referencia a lo que es la lucha antisubversiva, ¿vos habías escrito algo, habías hecho un trabajo de investigación? ¿Fue por eso que te llamó Perón o fue por esto? No, fue por todo. Por todo. Me llamó porque yo escribí cosas sobre la muerte del teniente general Aramburu, Bien, eso es a quien interesante. conocí personalmente. Porque Bien. el día que él no fue al colegio militar, a la mañana habló conmigo. Estaba invitado a mi cumpleaños, porque yo nací el día del ejército. Y tal es así que no iba al colegio militar, porque a la noche venían al cumpleaños mío. Y a esa hora, él habló conmigo a las 8:15 de la mañana. A las 10 de la mañana, antes de las 10, lo recuerdo, no lo olvidé jamás eso,
mi padre me estaba entregando un obsequio de lo que yo iba a llevar, lucir ese día, a la noche, eh, en la recepción. Y sucede que escucho Radio Mitre con la música anunciando algo extra de noticias, de que el teniente general Aramburu había sido secuestrado en su domicilio. Y yo empecé y dije, no puede ser si habló conmigo 8:15, 8:20 de la mañana. Y él me dijo, no vamos a ir porque así estamos tranquilos, con Sarita, a la noche nos vemos. Además, él ya grande, bastante mayor, decía, no, me canso, me dijo. Nunca más tuve la sombra de su presencia, por supuesto. Desapareció. Se lo llevaron, sí, los montoneros que largaron comunicados especiales en esa semana. Un comunicado que se publicó en los diarios, en el Clarín, La Nación, donde los montoneros asumían haber sometido a juicio popular y que había sido sentenciado a muerte, firmado por Firmenich y Norma Arrostito. Te hago un paréntesis. ¿Qué opinás? Que aprovecho que te tengo acá. ¿Qué opinás de ciertos gobiernos que han puesto ex subversivos en puestos como los ministerios y bueno, otros tipos de puestos políticos? La opinión es muy simple. Primero, el gobierno que está nombrando a un subversivo, que nunca es ex, olviden ese tipo de prefijo, no va. Es un subversivo porque ha cometido muertes, porque le ha hecho trampa a la nación donde nació. ¿Por qué? Porque subvierte valores. Por lo tanto, el gobierno que lo contrató no es menos ni mejor que él. Porque para hacer eso, un gobierno comete alta traición a la patria y porque tiene tripas guerrilleras en su sangre, en sus venas, corre todo. Entonces, de ninguna manera puede ser nunca limpio. Pobrecito el gobierno, ¿qué? ¿Era inocente el gobierno? Si lo que nombren a un guerrillero puesto en cargos de la nación, lo paga el bolsillo del pueblo, lo paga usted y lo pago yo. Te hago una consulta. Vamos a 1973, forma una cámpora Solano Lima, 25 de Sí. mayo, 25 de mayo de 1973, que es un punto que me gustaría aclarar porque muchos no lo tienen claro. En ese momento, las cúpulas de las organizaciones insurgentes o subversivas o terroristas, como se le quiera llamar, estaban todas controladas, pues estaban todas presas. Entonces, a raíz de la liberación que da Cámpora de esta gente, comienzan a actuar de nuevo y más virulentamente. ¿Es correcto o no? Venían todas en forma virulenta. Los que caían presos tenían quienes los reemplazaban. Ejemplo, ¿cómo estarían de presos que después de la muerte de Aramburu vino el secuestro, muerte de Oberdan Salustro, secuestro del coronel Pita, muerte del teniente del general Sánchez en Rosario, muerte de Hermes Quijada contra Almirante? Caramba, caramba, no estaban tan quietos. Ahí estaban las cárceles del pueblo, donde nosotros, los que estábamos en la capital, nunca sabíamos si la casa vecina, que a lo mejor estuvo en venta o no, si había gente secuestrada allí. Y eso la guerrilla te gozaba. Los guerrilleros no eran ni cartoneros ni villeros. Partamos de la base en forma ecuánime. El guerrillero para moverse tenía poder adquisitivo. Y hasta donde yo sé, Firmenich no venía de ser villero ni cartonero. Había patrimonio en la familia y lo debe seguir teniendo y mucho más todavía. Todos ellos, los que integraban la banda, todos ellos estaban comprometidos económicamente. Aramburu fue encontrado en una estancia, no fue encontrado en una zanja.
dentro del territorio de lo que es la propiedad de una estancia. Ramus, propietario de la estancia. ¿Quién era la que los vigilaba? Norma Rostito. O sea, que esto antes del 73. Que algunos guerrilleros caían presos, sí, pero todos seguían operando como nunca. Los que cayeron presos, sí, estaban presos. Llega el 25 de mayo, 1973, asume Cámpora. Mientras dijo el discurso, donde él estaba granjeándose en la primera magistratura, ordenó que se ponga en libertad a todos los guerrilleros de todas las cárceles del país. ¿Quién se encargó de la función? Esteban Rigui. Y él personalmente concurrió con las fuerzas policiales y penitenciarias a abrir las puertas y salieron a las calles. Siguieron cometiendo más crímenes, por supuesto. Bueno, todo eso nos lleva, digamos, a una situación tal que ya era imposible, digamos, sostenerla. Tucumán el sur de Tucumán estaba tomada ya en 1974 y se extendía, digamos, se extendían las operaciones insurgentes hacia el norte de Tucumán, Jujuy y Salta. Entonces, lo que yo te quiero preguntar, para que la gente sepa, porque la gente mucho no sabe o muchos están confundidos, me gustaría que si vos podés nos cuentes a nosotros cómo estaba estructurada la guerrilla en el monte y cómo operaba, es decir, cómo operaba, cuál era la estructura que mantenía operativa a las células terroristas dentro del monte y en la zona rural. Ellos, los guerrilleros, primero consiguieron una cosa que también, esas son instrucciones que les dejó Lenin, allá por 1922, en las clases de inteligencia, que era para todos. Tucumán se tenía que convertir en tierra liberada. Tenía que ser una pequeña nación dentro de la gran nación. ¿Qué era lo que ellos estaban consiguiendo, los guerrilleros? Las operaciones que hacían en los montes tucumanos, y por supuesto, odian a las Fuerzas Armadas, usaban uniformes militares, grados militares, jinetas, y no olvidemos que asaltaban los cuarteles y se llevaban armas, se llevaban las insignias, se llevaban los uniformes, y alguno por ahí se olvidaba de llevar los borceguíes, y uno se daba cuenta que estaba trucho porque no llevaba los borceguíes, y encima se había olvidado de afeitar la barba. Robaban los jeeps de los regimientos, se llevaban el armamento de guerra, no iban a jugar a los naipes, se llevaban armamento fuerte. Y así hacían los atracos en las rutas, en Tucumán, bajaban a la gente de los micros, cercaban la terminal de ómnibus de Tucumán. Era tierra de nadie, Tucumán era peor que Vietnam. En Vietnam estaban identificados, en Tucumán estaba mimetizada, la guerrilla llevaba uniforme del ejército argentino. Y había mujeres también plegadas allí. Naturalmente que se daban cuenta que no eran los legítimos, es donde aparecían mujeres con uniforme. En esa época las mujeres no integraban Fuerzas Armadas. Entonces, era... Te hago una consulta que me parece interesante. Capaz que la sabes o no, no importa, pero me gustaría saber si es que vos tenés datos, cómo estaba estructurado el sistema sanitario de la compañía, por ejemplo, de Monte Ramón Rosa Jiménez. No recuerdo que haya estado tan bien formalizado, pero sí sabía de que entraban y hacían atracos en las zonas sanitarias del ejército y se llevaban todo lo que podían. Pero había apoyo sanitario dentro de la compañía, o sea, había médicos, cirujanos, había de todo. Sí, había médicos de Buenos Aires, conocidos inclusive. Inclusive tengo entendido que eran médicos de renombre en algunos casos porque eran hombres muy sesudos, médicos muy sesudos, reconocidos en el orden sanitario,
de manera que no eran cualesquiera, no eran principiantes ni eran practicantes, ya eran muchos muy formalizados y muy formados en la carrera médica. Y Eh, bueno, participaban. Estamos medio como llegando al final, pero quiero hacer un ping-pong de respuestas que me parece que van a ser muy interesantes por lo que vos sabés. Una pregunta que te quiero hacer es la siguiente. Esto es tu apreciación y si querés dar los fundamentos también me gustaría que los dieras. Para vos, la primera pregunta. ¿Hubo o no hubo una guerra? Total. Es más, hay un publicado en los diarios de la época, un comunicado de los montoneros, luego de leer que le declaraban la guerra a las Fuerzas Armadas de la Nación Argentina. Y ellos venían a modificar la vida de la nación. Aún así, es más, aunque eso costara a sangre y fuego, nunca dijeron que venían con mimos y caricias. Nunca dijeron que venían con las manos vacías. Jamás, jamás. Nos declararon la guerra a toda la nación. Cuando se declara la guerra a la defensa de una nación, es porque se ha asumido las consecuencias de lo que se está declarando. Te Eso es hago, así. te hago una pregunta tipo para cotejar con lo que yo pienso. Yo te voy a tirar lo que yo pienso y voy a decirme si estás de acuerdo o no y por qué sí o no estás de acuerdo. Cuando yo estoy hablando o dando una charla o charlando, intercambiando opiniones o cosas sobre esto que fue la guerra de los 20 años, digo yo, de los 22, 23 años, le digo en contraposición a lo que muchos dicen y afirman es que fue una guerra muy despareja y donde el ejército estuvo en inferioridad de condiciones. ¿Por qué? Y ahí doy los fundamentos. Y después te voy a pedir que vos me digas sí, no y por qué. Porque una cosa es luchar contra un enemigo que vos identificás, sabés cómo rastrearlo, sabés los movimientos que puede hacer y lo tenés identificado. Y otra cosa es luchar contra alguien que puede ser tu propio hermano, incluso tu padre, tu hijo, tu mejor amigo, y además no se sabe dónde, cuándo, cómo y a quién van a atacar. Entonces, yo creo que esta guerra, que ya la tenemos los dos definida como una guerra, porque incluso había un código militar, había Sí, todo lo que tiene un sí, ejército, incluso un himno y bandera propia. Que sí. una de las banderas de la compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez está en la guarnición militar de Salta, que yo tuve oportunidad de Sí. verla, el 28 de mayo de este año que pasó, 2023, después que yo hice el homenaje, yo hice un homenaje en Tucumán en la Escuela de Manchalá, los manchaleros, el 28 fuimos a la guarnición y ahí el comandante me mostró la bandera del ERP. Entonces, volviendo al tema, entonces, ¿podemos concluir en que el ejército estuvo en inferioridad de condiciones en cuanto a lo que es el poder Fue, de... sobre- fue sobrepasado por los planes de la guerrilla, porque la guerrilla, vuelvo a repetir, no tenía planes confeccionados en la Argentina folclórica. Los planes estaban preparados desde largas décadas, de qué manera debían incursionar en la América. Cuando Argentina fue víctima de la guerrilla, ya se habían hecho guerras experimentales en América. Es más, ya había caído Cuba, ya habían caído. Por lo tanto, tenemos que ajustarnos y tener bien fijo el concepto. La guerra estaba dirigida, sí, es verdad, estaba dirigida por Moscú, pero hay algo que no he terminado y que quiero aclarar. En la entrevista con el teniente general Perón, me manifestó el pensamiento que él tenía, y yo, por supuesto, él era profesor de historia, no lo olviden que él era profesor de historia del Colegio Militar en su momento. Por lo tanto, por eso él se tomaba esa tarea de revisar ese trabajo. Perdón, antes que me olvide, el sacerdote decano de la facultad era Sánchez Abelenda, era el padre Sánchez Abelenda. Bueno, fue él quien llevó ese trabajo mío. Entonces, ahí Perón ya había sufrido
en ese ya era febrero del 74, él ya había sufrido como jefe de Estado lo que el ERP había hecho en el Regimiento 29 de Formosa. Entonces, y además había sufrido, perdón, acá tengo un error mío, el Regimiento de Azul, donde es asesinado el teniente coronel Gay, su esposa también, donde se llevan prisionero de la guerrilla al teniente coronel Ibarzábal, donde lo tienen casi un año secuestrado. El día que el ejército entendió que lo iba a recuperar, ¿qué hizo el guerrillero? Y le pegó un balazo. Se acabó. O sea, no estamos hablando de criaturas en pañales. Yo comprendo que hay muchas madres que ponen moco con lágrima para querer convencerme a mí, yo mujer, o que yo como vieja entienda y acepte la travesura de los nenitos y nenitas con ametralladora en mano. Es imposible eso. Imposible. Te hago un punto ahí que me diste el pie. Perdóname, Rosa, pero me diste el pie justo. Perfecto. A ver, acabas de decir algo que yo comparto 1000% con vos. Ahora, ¿qué significa para vos? Yo tengo mi propio concepto, pero te lo quiero preguntar a vos porque me parece que es interesante que vos nos des tu opinión. ¿Qué significa para vos el ataque al regimiento de la Tablada? Después de que ya se había pasado una guerra de guerrillas de 20 años, con 21.200 víctimas civiles inocentes, con 7.000 o 7.200 desaparecidos, bueno, un baño de sangre en el país completo. Cuando ya un gobierno democrático elegido por la voluntad popular recién comenzaba a caminar, atacan el regimiento de la Tablada con Gorrerán Merlo, Pujanier y toda esa gente. ¿Qué significado tiene? ¿Qué conclusión te deja a vos? ¿Qué te da a pensar? Ahí es donde se cumple el principio que Lenin había enseñado. ¿Quién estaba en la Casa Rosada en ese momento? El defensor de los guerrilleros, presidente elegido por un pueblo muy inteligente. Entonces, el presidente propició la debida ayuda para que se materialice la toma de la Tablada. Es más, protegió muy bien a los guerrilleros. ¿Qué hacía Caputo, canciller? ¿Por qué motivo invitaron al vicepresidente de Cuba que venga a la Argentina y se escondió, fue hospedado en la Quinta de Angelos en Córdoba? Yo estoy nombrando gente, ¿no? Más bien. ¿Y por qué motivo tenía que hacerse la toma de la Tablada? ¿Cuál era? Respuesta. Había que demostrarle al mundo que el marxismo operaba en la Argentina y que el marxismo, que es servil de la democracia, porque es así, esa es la realidad, con democracia en mano, tomaba con metralla y con armas de guerra un regimiento donde había civiles, que hoy muchos de ellos, diputados, senadores, ¿no? Cuidado, hay de ellos. Entonces, en aquel momento, 6 años de democracia, 23 de enero de 1989, 5:30 de la mañana, la madrugada, ¿qué hacía un camión con hombres y mujeres guerrilleros en los cuales había embarazadas que no iban con un almohadón, había embarazo de verdad? ¿Cómo eran de serviles a una causa con armamento donde entran asesinando a la guardia del Regimiento 3? ¿Por qué tanta cosa? Y el presidente de la nación, jefe de Estado, comandante supremo de Fuerzas Armadas, caramba, ¿por qué demoró tanto tiempo en que llegara la colaboración donde hubo policías de la provincia de Buenos Aires muertos? Y se aprovechó que el personal militar estaba con licencia, 23 de enero, 36 grados de calor hacía ese día.
La balacera duró 38 horas, todo el día 23 y cuando caía la tarde del día 24. Y el presidente de la Nación visitó al mediodía el Regimiento 3 a las 12:30, acompañado de políticos de la democracia. ¿Para qué fue? Para que toda la custodia se centrara en él, para que pudieran huir sus amigos guerrilleros por distintos lugares del regimiento. ¿Dónde estaba Gorriarán Merlo? Afuera, en una combi blanca. Entonces, la democracia es responsable, y si es responsable, es culpable. El jefe de Estado, comandante supremo, es totalmente culpable, no solo responsable de lo que pasó. ¿Por qué motivo él demoraba la ayuda? ¿Por qué tenía que correr tanto riesgo de sangre? ¿Y por qué trajeron como espectador al vicepresidente de Cuba? Y estaba protegido en la quinta de Ángelos. Entonces, llamemos a las cosas por su nombre. Ahí cumplieron el principio que Lenin dejó. ¿Cuál era? Volver al lugar donde fueron vencidos y mostrarle al mundo que se recupera la fuerza y el lugar. ¿Qué hizo la guerrilla democrática? Recuperó el lugar. ¿Y por qué lo digo? Recupera el lugar geográfico donde fueron vencidos los guerrilleros, que era territorio argentino, unidad militar. ¿Qué fin tuvo la unidad militar? La convirtieron en potrero. Cuidado, ¿eh? Sí. Eso es lo que han hecho. Muy clara tu explicación. Ahora te quiero hacer por sí o por no. Por sí o por no. 2 o 3 preguntas para terminar que me parece que vale la pena hacerlas. Primera pregunta. ¿Revisión de todos los juicios por lesa humanidad, sí o no? No es que no los quiero revisar. ¿Por qué? Porque la democracia es cómplice de que no se pueda revisar la vida guerrillera de sus políticos a los cuales entroniza en el poder y en el mando de la nación. Clarito, ¿no? Está bien, Rosa, pero yo te pregunto por sí o por no. ¿Sí o no? Revisión. Un historiador tiene que decir, sí, reviso. Bien. Pero la revisión parcial no me sirve a mí. No, por eso. Yo tengo que revisar porque... al general tal, pero al guerrillero tal, ¿qué hago? ¿Lo nombro embajador? No, por eso, pará, déjame terminar el hilo, el juego. Bueno, ya dijimos que revisión de los juicios por lesa humanidad, sí. Ahora la otra pregunta. ¿Investigar a los jueces, fiscales y testigos que actuaron en esos juicios, sí o no? Total, a todos hay que investigar, porque son parte de la misma cosa. Integran la barbarie, integran la guerrilla de escritorio. Te pregunto esto, ¿podría haber, con tu experiencia que tenés, te pregunto, es una pregunta, ¿podría haber juicios armados, causas armadas? ¿Sí o no? Las hay, las hubo siempre. ¿Qué cosa no arma la democracia para sobrevivir? Bien. Y después, 2 o 3 preguntitas más para terminar. Reconocimiento a las víctimas de la subversión y pensiones a las víctimas de la subversión, ¿sí o no? Total. ¿Por qué? Porque la democracia, con los dineros del pueblo, le entregó reconocimiento económico por todos los destrozos y los atentados y las muertes que cometió la guerrilla. La democracia es cómplice de eso porque es parte de la cosa. La democracia, soy clara, porque no hay junta militar. Desde el 10 de diciembre del año 83, la democracia le otorga a los guerrilleros todas las prebendas, inclusive el dinero del pueblo. Y es más, le pide prestado al Fondo Monetario para seguir manteniendo guerrilleros bien pagados. Bueno, la otra pregunta, por sí o por no. Te posesionás. Las últimas dos preguntas. Compensación a los veteranos que pelearon contra la subversión, los soldados, ¿sí o no? ¿Sí o no?
Pues están los que han salido muy mal físicamente y que han quedado mutilados gracias a los jóvenes idealistas que seguramente con la idea los dejaron mutilados. A soldados, a oficiales y a suboficiales. ¿Sí? Todos deben ser reconocidos porque esto ha sido una guerra declarada, una guerra soviética, bien empalmada y bien declarada en la Argentina. Ah, pero me olvidaba decirle algo antes de terminar, Sí, que yo lo broche sé. de ojo. Sí. No, tengo una última pregunta. ¿Por sí o por no? Movilización ¿Cómo? por sí o por no. Movilización a Tucumán el 9 de febrero del 2025, sí o no, de todas las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, familiares de la subversión y todo aquel que se considere patriota. Sí, es total la movilización porque Tucumán fue la base operativa, en todo caso, el teatro de operaciones en el cual Moscú cerró y Cuba colaboró para el destrozo de la Argentina cristiana. Bien. Cristiana. Rosa, te doy las últimas palabras si nos querés decir algo y bueno, y después te despido y agradecidísimo por lo que nos has transmitido. Hay que estar el día 9 de febrero en Tucumán porque se debe recordar no solo la fecha por ser una fecha histórica, se debe recordar que en esa tierra de Tucumán, allí es donde la guerrilla operó, hombres y mujeres de la guerrilla, familias que colaboraron con la guerrilla. ¿Cómo colaboraban? Muertes eran, esa era la colaboración, armamento y muertes. De manera que todo eso que se hizo de una manera criminal. Ahí no había derechos humanos. ¿Por qué no me hablaban de derechos humanos en esa época? El guerrillero, ¿qué pasaba? Cuando increpaba en las rutas, en los caminos que bajaban del cerro, ¿qué pasaba con la gente? Y bueno, mataban porque no había que dejar nadie que reconozca al guerrillero con disfraz. Cobraban peaje. Bien. A la vez, de manera que no estamos haciendo un juego. Es como si yo les dijera, perdón, como si yo les dijera a los que viven en La Habana, ¿qué tal? ¿Recordamos cómo fue la bajada de Sierra Maestra y cómo se tomó La Habana en el año 59? Bueno, entonces, acá pasa lo mismo. Acá la historia debe caminar sobre los pasos que ejecutaron los hechos. Si no hubiera habido una operación Independencia, si no hubiera habido combates tan fuertes como los que hubo, si no hubieran intervenido las Fuerzas Armadas, hoy tendríamos por bandera un trapo rojo con una hoz y un martillo. Eso no me cabe ninguna duda. Yo te quiero despedir momentáneamente porque vamos a tener otras charlas de otros temas. Te agradezco muchísimo, Rosa. Y bueno, espero que puedas estar en Tucumán el 9 de febrero y nos estaremos viendo en cualquier momento. Le voy a estar, voy a asistir y naturalmente todos los argentinos de ley que respetan la historia vivida van a tener que concurrir y estar presentes. No se puede vivir más de la fantasía que inventa el sistema democrático para subvertirle los valores a la nación. Hablé de nación. Sí, señora. El tema república es una cosa aparte. Ya nos estamos yendo, entonces miércoles 6 de noviembre, 19:51, bloqueado transmitiendo para TikTok. Esta ha sido una conversación con Rosa y volveremos a tener otra con otras personas y también volveremos a tener la Rosa charlando de otros temas que nos preocupan y nos tienen interesados de la Argentina. Viva la patria y hasta la próxima. Nos vemos. Muchas gracias.